El estadio de Butarque vivirá una auténtica fiesta este viernes con el primer enfrentamiento en la máxima categoría entre dos clubes vecinos del sur de Madrid, como Leganés y Getafe. Los pepineros llegan a la cita en lo alto de la tabla tras sumar 2 triunfos consecutivos en este arranque de temporada. Doble parada y gol, 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 gol de Mantovani. Marcó el Leganés. Son 2 partidos nada más, pero bueno, el equipo ha madurado la categoría el año pasado, ha sabido sufrir y este año la idea es, sabemos que vamos a sufrir otro año más, pero la idea es ser un poquito más valientes, no solamente conformarse con cumplir y con hacer buenos partidos, sino con sumar, y eso es lo que estamos consiguiendo y bueno, la línea a seguir, queda toda la liga todavía, pero bueno, este es el camino. Bonito duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el que el Eibar tratará de lograr al fin su primera victoria ante el Sevilla en la Liga, tras 3 triunfos hispalenses y 3 empates en los 6 enfrentamientos previos. El conjunto armero viene de perder en casa ante el Athletic, mientras que los de Berizzo vencieron por la mínima en el Coliseum en la última jornada gracias a este golazo de Paulo Enrique Ganso. De Navas para Mercado, que mete el centro. ¡Qué golazo acaba de meter Ganso! Pero bueno, hay que seguir, hay que mejorar. Yo creo que este equipo va de una forma para arriba, poco a poco mejorar, ponernos en forma a muchos jugadores y confiar en el equipo y apoyarnos unos en el otro. El flamante líder de la Liga Santander visita Riazor, donde tratará de prolongar su buena racha tras debutar ganando en Vigo y golear al Villarreal en la última jornada. Atentos ahí, ese balón, no hay fuera de juego, la vaselina y el gol. El Deportivo, por su parte, buscará sumar su primer triunfo del curso, precisamente ante una Real contra la que la pasada campaña firmó uno de sus mejores partidos, con una espectacular victoria por 5-1. El Athletic Club recibirá el domingo al equipo revelación de este arranque de campeonato, el Girona de Pablo Machín. Los catalanes vienen de ganar al Málaga y se encuentran en la parte delantera de la clasificación. El balón dentro del área, ojo a Porto, el remate, gol, 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 gol. En San Mamés, uno de sus futbolistas a seguir con atención volverá a ser Alex Granell, de cuyas botas han nacido los 3 goles que lleva anotados su equipo. Porque sabiendo que la permanencia es nuestro único objetivo, pues empezar con 4 de 6 y contra rivales como el Atlético en casa y el Málaga en casa, pues es un muy buen inicio, pero sí, ahora vamos contra el Athletic de Bilbao, un gran equipo, un gran escenario, pero el Girona tiene capacidad para ir allí y demostrar que también podemos competir fuera de casa. Real Club Celta y Deportivo Alavés reeditarán en Balaídos la semifinal copera de la pasada temporada. Una cita a la que ambos equipos llegan con las primeras urgencias tras perder en las 2 jornadas disputadas. El Alavés, de hecho, ni tan siquiera ha podido estrenar su cuenta goleadora, mientras que los problemas a resolver por los de Unzué se centran principalmente en la parcela defensiva. También con el contador a cero se presenta en esta tercera fecha del campeonato el Villarreal de un Fran Escribá que deberá apostar por Mariano Barbosa como portero titular por las graves lesiones de Sergio Asenjo y Andrés Fernández. El Real Betis, por su parte, viene de ganar al Celta en un partido en el que los nuevos fichajes verde y blancos, especialmente el mexicano Andrés Guardado, dejaron muy buenas sensaciones.
victoria como esta para nosotros es fundamental porque te refuerza muchas cosas, te da tranquilidad. Hoy necesitábamos un golpe como este. Y el lunes cerrarán la jornada en la Rosaleda otros 2 equipos que aún no han estrenado su casillero de puntos, como Málaga y Unión Deportiva Las Palmas. Vitolo volverá en el conjunto canario tras descansar ante el Atlético de Madrid, en lo que será la repetición del final del Trofeo Carranza, que enfrentó a ambos clubes hace ahora un mes, con triunfo para el equipo de Manolo Márquez.